Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar brevemente algunos de los fundamentos más importantes a considerar en cuanto al marco teórico. El marco teórico, que tiene un vínculo bastante fuerte con la parte de antecedentes en un proyecto o un proceso de investigación, debido a que articula toda la matriz conceptual, terminológica y categórica con la cual se sostiene un proceso de investigación en términos de sus alcances explicativos, relacionales y también en la parte de las conclusiones o las recomendaciones a las cuales un proceso de investigación puede llegar. El marco teórico, en buena teoría, debe partir de una búsqueda y una selección muy específica, muy exacta de literatura. Cuando uno realiza antecedentes de investigación, está generando un proceso de discriminación de fuentes de información para recuperar aquellas que sean más pertinentes al proceso de investigación o a la temática que se está trabajando. Esos antecedentes de investigación, como vimos en la última práctica del ejercicio asincrónico que hicimos semanas atrás, tienen como propósito dar cuenta de cómo está el estado o cómo es ese estatus del tema de investigación o de las líneas temáticas de investigación relacionadas con el tema que se está trabajando. Cuando uno realiza antecedentes de tipo histórico, nacional e internacional, está haciendo una especie de radiografía a partir de una selección de literatura muy selecta. Ahora bien, con la base que tenemos en la búsqueda de antecedentes, podemos establecer un siguiente proceso que tiene que ver con el establecimiento de marco teórico. El marco teórico propiamente tiene que ver con una sección que contiene o se constituye de elementos conceptuales, teóricos y categóricos que guían una investigación y un proceso de investigación desde un fundamento científico sólido. El marco teórico, en primer lugar, no consiste, y esto que quede bien claro, no consiste en un compendio, en un glosario de términos. No es como cuando uno hace un diccionario donde va colocando palabras y definiendo esas palabras, sino que tiene un propósito más complejo y más profundo que ese. Por lo general, en muchos espacios, quizás formativos, se nos ha dicho que un marco teórico es eso, ¿verdad? Sacar palabras importantes relacionadas al tema que se está investigando y definir esas palabras, lo cual es una visión muy reduccionista. El marco teórico, claro que tiene que ver con un proceso de conceptualización, pero no es solamente eso. Vamos a ver de qué se trata. En primer lugar, el marco teórico tiene que definir qué se quiere analizar y cuáles son sus elementos explicativos. Para elaborar un marco teórico, como ya dijimos, teniendo buenas fuentes de información, buenos antecedentes de investigación, podríamos también echar mano de algunas fuentes bibliográficas específicas para desarrollarlo completamente. El primer punto importante de esta parte tiene que ver con qué tipo de fuentes de información puedo utilizar en mi marco teórico. ¿Se puede en todas las fuentes de información? No. El criterio técnico metodológico recomienda 3 tipos de fuentes en orden de importancia. Libros de teoría que sean de carácter científico, que no superen idealmente una década de haberse publicado. Hay ciertos libros de teoría que dejan de ser vigentes más fácil que otros. Me refiero a un libro de teoría política versus un libro de teoría matemática. Puede que el libro de teoría política cambie más pronto en el tiempo, más prontamente en el tiempo, que un libro de matemáticas. ¿Por qué? Porque la teoría que contiene es modificada en un nivel muy distinto en el tiempo. Entonces hay libros de teoría matemática, física, médica, que tardan
más tiempo de modificarse, y son libros que, a pesar de que tengan 9, 8, 10 años, todavía siguen siendo válidos como referentes teóricos, pero no todos. Si hay un libro, no sé, de ciberseguridad o de herramientas ofimáticas, por ejemplo, ese tipo de libros suelen quedar poco vigentes más prontamente en el tiempo, porque puede que se haga un sistema operativo nuevo, puede que haya un avance tecnológico que hace que toda la teoría que haya en un momento deje de ser la más actualizada o la vigente. Entonces, cuando ustedes elijan libros de teoría o de carácter científico, tienen que valorar eso. Bueno, si mi libro que está hablando sobre mercadeo es teoría vigente hasta hoy o no, porque eso es lo que me va a hacer decidir si lo puedo utilizar para un marco teórico o si no. Otro punto importante de incluir en esta parte tiene que ver con el tema de los artículos científicos. La teoría de los marcos teóricos, valga la redundancia, también puede venir del contenido de artículos científicos, sobre todo de revistas indexadas. Las revistas indexadas tienen la particularidad de que son publicaciones con un sello de calidad, y es recomendable que se utilicen artículos de esta naturaleza, que no sea un artículo que salió en una revista que no tiene comité editorial, ni es muy conocida, ni es muy científica, porque entonces ya eso causa un problema en la fundamentación teórica que usted hace de su investigación. Por otra parte, están los documentos técnicos formales. ¿A qué me refiero con esto? A informes institucionales o normativas de carácter científico. A veces de ese tipo de fuentes yo puedo extraer conceptos, términos, categorías, y hacer la inclusión de estos en mi marco teórico de manera, digamos, de manera adecuada a los fines que tiene esta sección de la investigación. Un informe técnico puede ser un informe del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, puede ser un documento, una normativa del ICODER, puede ser una normativa del ámbito de las instituciones jurídicas del Estado, pero tienen un carácter científico. Entonces, esa documentación es también muy importante para poder definir ciertos conceptos, categorías o términos que puedo incluir en mi marco teórico. Entonces, resumiendo esa parte, solo requiero 3 tipos, o solo puedo, que esa es la recomendación, solo puedo utilizar 3 tipos de fuentes: o libros, o artículos científicos, o documentación técnica formal. Otra cosa importante es que mi marco teórico debe precisar la perspectiva desde donde yo planteo mi estudio, los elementos que se consideran significativos respecto a mi tema de investigación y los instrumentos teóricos que, a partir de mi fundamentación teórica, utilizaré. Dicho esto en palabras sencillas, si yo soy de publicidad y voy a hacer una investigación desde el punto de vista de la publicidad, mi enfoque teórico debe estar muy relacionado con lo que es la disciplina. No puedo hacer una investigación desde la publicidad usando un enfoque de alguien que no es del área, por ejemplo, de alguien de administración de empresas o alguien de economía. La teoría también debe ir en la misma orientación que la disciplina a la cual el investigador pertenece. Otra cosa importante es que el marco teórico tiene ciertos alcances que, por ejemplo, tienden a inspirar nuevas líneas de investigación, se puede amplificar el horizonte del estudio. Además, puede prevenir la comisión de errores que se han hecho en otros estudios previos, y algo muy importante, puede servir para interpretar los resultados o los datos que se pueden incluir en un estudio. Esto es importante. Sin marco teórico, sin una sección de teoría de calidad, todo lo que digamos no tiene un fundamento sólido. Puede ser que el estudio fue muy interesante, fue muy novedoso, pero sin una buena teoría, todo lo que se pueda interpretar puede carecer de fundamento y de solidez. ¿Cómo debe estructurarse un marco teórico? En primer lugar, debe partir de la explicación amplia de los conceptos y categorías relacionadas con nuestra investigación o nuestro tema de estudio. ¿Qué quiere decir explicación amplia? Es más que una definición. Si yo estoy investigando técnicas de mercadeo digital y quiero definir mercadeo,
o mercadeo digital, yo no puedo limitar que en mi marco teórico ese término solo quede abordado como una mera definición. Se puede definir qué es el mercadeo digital, pero tiene que tener una argumentación explicativa que amplifique la comprensión de ese término o de ese concepto. Además, trato de dar a partir de mi marco teórico un sistema coherente de conceptos y proposiciones para poder darle ese soporte, esa fundamentación científica a mi tema. Y además se espera que la teoría genere una estructura robusta, coherente, lógica, deductiva a través de esa estructura o abordaje de conceptos y categorías que elaboro. El marco teórico siempre se construye siguiendo una línea deductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las categorías que son más generales son las primeras que se abarcan, que se definen, que se explican, luego las más específicas. Si yo, por ejemplo, tengo que investigar sobre mercadeo digital o marketing digital y tengo que definir el concepto de marketing digital, pero también el concepto de transformación tecnológica o la categoría de transformación tecnológica, tendría que hacer una pequeña reflexión para ver qué concepto o qué categoría es más grande que otro. Entre transformación tecnológica y mercadeo digital, la categoría que es más amplia, más grande, va a ser naturalmente la de transformación tecnológica. Entonces esa iría definida primero, luego marketing digital y luego otro concepto más específico. Podría ser, no sé, digamos que algo que sea de marketing digital podría ser investigación de segmentos poblacionales para estrategias de mercadeo. Entonces ahí se va haciendo una línea deductiva que abarca de lo más amplio a lo más específico siempre. Para tener un marco teórico completo, integral, deben considerar que todo lo que yo meto en el marco teórico debe ser un universo de términos, conceptos o categorías que representan mi universo de estudio. Y además que esos conceptos, términos y categorías conforman también la forma en que yo entiendo y explicaré el tema que estoy trabajando. Otra parte importante es que los presupuestos teóricos que yo incluyo en mi marco teórico deben también ser evidentes en cuanto a cómo se relacionan con mi tema específico y cómo puedo establecer relaciones entre los conceptos que incluyo en mi marco teórico a su vez. Entonces, cuando pensamos en qué es la teoría, tenemos que tener en cuenta que se refiere a conceptos, definiciones, proposiciones relacionados entre sí. Un marco teórico, como vimos anteriormente, no es un compendio ni un glosario de términos, sino una estructura, es como una columna vertebral de la investigación que estamos realizando. La idea es que cuando ustedes elaboren un marco teórico sigan una secuencia específica de acciones. Y yo se los he resumido en 5 pasos. El primero de ellos es identificar a partir de los objetivos del tema de investigación, tanto el general como los específicos, conceptos, términos y categorías clave. Hay algunos que están implícitos, otros que están más explícitos, pero ustedes tienen que extraerlos. Si mi tema tiene que ver sobre procesos de alfabetización digital en población adulta mayor de la zona rural del sur del país, por ejemplo, yo de ese gran tema tengo que extraer mis conceptos, categorías y términos clave. Puedo extraer alfabetización digital, adultos mayores, zona rural, puedo extraer otros implícitos como por ejemplo el cambio tecnológico, por ejemplo las competencias digitales, y todos esos conceptos los hago en una lista. En segundo lugar, yo voy a establecer a partir de una búsqueda de fuentes de información digamos, el bagaje o la base con la cual yo voy a definir esos conceptos que extraje en el punto 1. Entonces, no solamente es enlistar términos, extraer palabras o categorías claves, sino también tener la información con la cual yo voy a sustentar la explicación, conceptualización teórica de esos términos que hice en el punto 1.
En el tercer lugar, yo tengo que enlistar los conceptos que extraje y posteriormente jerarquizarlos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que decíamos hace unos minutos. Si yo tengo en el tema de alfabetización digital, etcétera, dos conceptos como por ejemplo cambio tecnológico y alfabetización digital, el concepto, la categoría más grande debería ser cambio tecnológico, luego alfabetización digital. Si yo tengo un concepto como por ejemplo competencia digital y adulto mayor, debería primero hablar un poco de adulto mayor, que es una categoría conceptual más grande, y luego de competencia digital. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes vayan analizando y estructurando esto de una manera científica y coherente. En el cuarto punto, yo tengo que definir explicativamente, a partir de las referencias de investigación o de información, que tengo seleccionadas y que extraje en el punto 2, cada uno de esos términos, categorías y conceptos. Yo redacto en quinto lugar de una forma argumentativa, en tercera persona siempre, ¿verdad? Es redacción científica, y una secuencia de contenidos más estructurada. Para efectos del ejercicio de hoy, lo que se les pide es que ustedes sigan la guía y que extraigan, definan algunos de estos términos o conceptos clave para poder luego elaborar la prosa del marco teórico, pero eso lo vamos a hacer posteriormente. Hoy simplemente requerimos que extraigan los conceptos y los incluyan de acuerdo a lo que les va solicitando la guía, para que a partir de esto puedan generar, repito, posteriormente, la prosa de un marco teórico científico para el tema de investigación. Aquí está la indicación, y también la guía la pueden encontrar en el campus para que puedan consultar sin problema al respecto.